Escuchar el llanto de un bebé es realmente estresante para cualquier persona y mucho más para sus padres, especialmente para las madres que son quienes están 24/24 con su bebé, sobre todo en esos primeros meses donde los niños son tan dependientes y tan demandantes de las madres. Esto pone por supuesto una carga emocional muy fuerte en las madres, ya que en ocasiones no saben qué le pasa al bebé, no saben por qué está llorando y no saben cómo calmarlo, y mucho más o mucho peor, no saben cómo calmarse ellas para poder seguir adelante. Así que el día de hoy vamos a ver esto en mi video. Bueno, como te decía, el día de hoy en este video voy a hablarte de algunos consejos y algunas estrategias que puedes utilizar si es el caso tuyo, que tienes un bebé en esos primeros meses de vida, donde los niños, como te decía, son demandantes, donde lloran mucho, por muchas razones. Incluso hay mamás que me dicen, es que llora y no tiene hambre porque ya comió, o por ejemplo le voy a dar de comer y no quiere, o no tiene el pañal sucio, etcétera. Pero los niños lloran por muchas razones. Lloran porque pueden tener frío, pueden tener calor, lloran porque pueden estar pasando, pueden estar sufriendo los llamados cólicos del lactante, que son tan molestos en esos primeros meses de vida y que además provocan un llanto tan intenso, un llanto tan fuerte y tan repetitivo durante el día. Los niños además no tienen que tener ninguna situación o ningún malestar físico para estar llorando. Los bebés en los primeros meses de vida pueden llorar sencillamente por sentirse desprotegidos, por sentirse inseguros y por sentirse lejos de su madre. Necesitan de sus madres, necesitan de los latidos, escuchar los latidos de su corazón, necesitan sus abrazos, sus caricias, necesitan escuchar su voz, y esto pone a las madres una tensión muy grande porque tienen otras actividades que hacer y el día no les alcanza. Entonces, si tu bebé llora mucho y tú no sabes cómo calmarte, quédate hasta el final porque te voy a ofrecer aquí en este video algunos consejos que sé que te van a ayudar. Bienvenidos una vez más a mi canal, me da mucho gusto tenerlos aquí y por supuesto si estás aquí mirándome y eres la primera vez que estás aquí, me presento, yo soy Giselle y esto es Experiencias de la Vida, el sitio donde siempre estaré hablando de maternidad, de crianza, de educación, de niños, de familia y de otros temas de la vida diaria. Como te decía, vamos al video de hoy para hablar ¿qué es lo que pasa cuando mi bebé llora mucho y no sé cómo calmarme? Bueno, primeramente te voy a decir que si tú me estás escuchando y estás en esta situación, no te sientas culpable. Esto nada tiene que ver si te sientes cansada, si estás en este estado de desesperación porque no te alcanza el tiempo y porque no sabes cómo manejar el llanto de tu bebé. Déjame decirte que es normal que estés pasando esa situación. Es normal, así que nada tiene que ver con ese sentimiento de ser mala o buena madre. Nada tiene que ver con que te estés emocionada o estés feliz con el nacimiento de tu bebé. Por supuesto que nos cansamos y por supuesto que nos agotamos, y es importante decirlo, dejarlo saber para que entonces las personas que están alrededor tuyo también te puedan ayudar. Entonces, como te decía, te voy a ofrecer algunos consejos para cuando esto suceda. Primeramente te voy a decir que hay muchos niños que lloran, o hay niños que lloran mucho más que otros. Hay niños que son mucho más demandantes que otros. Hay niños, por ejemplo, esos bebés que algunas mamás les ha tocado que le dan de mamar, lo acuestan, el bebé se duerme y después solamente llora cuando tiene hambre o cuando tiene el pañal sucio, etcétera, y todo pasa en armonía. Ese bebé que incluso te deja dormir, te deja descansar, etcétera. Pero no todos los bebés son así, y te decía que es algo normal, es decir, no es que tu bebé tenga ningún problema ni nada que corregir, simplemente que son muy demandantes en estos primeros meses de vida. Entonces, si tú sientes que esto es el caso de tu bebé, lo primero que debes hacer es analizar tu
tu situación y saber que tu vida ha cambiado. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, si anteriormente tú hacías toda una serie de actividades en casa, por ejemplo, que determinado día limpiabas la casa completa o lavabas la ropa o planchabas tal día, etcétera, ahora puede ser que tu calendario haya variado, o puede ser no. Estoy segura que tu calendario varió. Estoy segura que ahora las actividades van a tener que hacerse cuando se puedan y van a tener además que darle prioridad a las que realmente lo llevan. La casa no tiene que estar siempre reluciente. La casa no tiene que estar todo el tiempo al 100, sobre todo en estos primeros meses de vida de tu hijo. Esa es tu tarea principal. Eso es algo que te va a ocupar muchísimo tiempo y por tanto el resto de las actividades tienes que saber cómo planificarlas y planificar tu tiempo. Es importante también que tú te apoyes en otras personas, te apoyes en tu pareja, te apoyes en tus padres, en tus suegros, en tus amigos, conocidos, etcétera, las personas que están cercanas a ti y que por supuesto te pueden brindar ayuda. Es importante pedir ayuda, pero además aceptar la ayuda. Por ejemplo, si tienes otro niño y este bebé no es tu primer bebé, tú también tienes que darle atención a ese otro niño, porque es importante que sepas que no puedes desatenderte o desatender tus tareas y tus responsabilidades como madre por la llegada de un bebé, porque entonces estarías afectando también a tu otro niño. Entonces, cuando papá llega a casa, por ejemplo, en las tardes, es importante que ustedes se sienten y conversen y se distribuyan las tareas con los niños. Es momento para que quizás papá se ocupe del bebé y tú puedas dedicarle tiempo a tu niño mayor o a tus niños mayores. Dedicarle tiempo como por ejemplo merendar con ellos, leerles un libro de cuentos, a lo mejor incluso ir al parque y papá que se quede atendiendo al bebé. Eso es importante que lo hagas porque además de que te va a ayudar a ti a desconectar un poquito del bebé y te va a ayudar por supuesto en esta frustración que podemos sentir en los primeros meses de vida, también te va a conectar o no conectarte, sino que va a evitar que rompas esa conexión con tus otros niños. Otro de los consejos que te puedo dar, que por ejemplo si estás en ese momento que tu bebé llora y tienes otra persona en casa, como por ejemplo tu mamá, tu esposo, un amigo, etcétera, tú puedes tomarte un tiempo para alejarte un momento del bebé, respirar, quizás si puedes salir y caminar unas cuadras y después regresar, por supuesto que ellos te cuiden al bebé, porque es importante que tú te relajes. Quiero que sepas que si tú estás estresada y tú sientes esa tensión, esa presión en ti y te pones realmente muy frustrada, eso también tu bebé lo percibe y la situación va a empeorar mucho más. Por eso es importante que tú te calmes y que sepas que esto es una situación que va a pasar y que es totalmente normal. Es también aconsejable que, por ejemplo, igual si no estás sola en casa y alguien te puede cuidar al bebé, tomes una ducha porque relaja mucho, que por ejemplo te puedas sentar unos minutos alejada del bebé y quizás escuchar algo de música, ver algo en la tele, si alguien sostiene al bebé, un momento de distracción, un momento en que tú puedas desconectar de esa situación de que el bebé esté llorando y pensar y reflexionar para tú también calmarte. Y ahora te voy a dar un tip que pudiera haber sido el primero y lo dejé para otro momento porque a veces es muy repetitivo. Siempre las personas, incluso de manera ya muy trillada, dicen esa frase de tienes que respirar, y es cierto, eso es un ejercicio en terapia. Hay que respirar y hacer ejercicios de respiración profunda. Solamente respirando y pensando incluso en ese momento, en todo lo que estamos viviendo, pero todo también lo bonito que es la maternidad, que es tener un hijo, etcétera. Ese momento es importante que lo tomes para ti, que respires profundamente y que sepas que tú puedes seguir adelante y que sepas que en un momento determinado no pasa nada estar
estar al límite. No pasa nada porque en un momento determinado digas que no puedes más. Un porciento alto de las mujeres después del parto sufren algo que se conoce como tristeza posparto, que es esa mezcla de sentimientos, de llanto, de alegría, de duda, de que no sabemos si podemos hacerlo, si fue una buena decisión, etc. Eso es normal en un porciento alto de mujeres. Incluso aunque nos hayamos preparado antes del parto para ese momento y que sabemos que vamos a tener un bebé y que la vida nos va a cambiar y tanto se repite, etcétera, cuando ya eso se hace una realidad, cuando ya estás viviendo eso como una realidad ya marcada, esto es un impacto muy fuerte, en la vida de las madres, y esto ha ayudado o esto ha unido a todo ese cambio hormonal y todo ese cambio emocional que tú estás sufriendo. Esto por supuesto es muy fuerte en estos primeros meses. No hay que sentirse mal por decir que no podemos más. No hay que sentirse mal por decir que estoy cansada y necesito ayuda. Lamentablemente la sociedad muchas veces nos ha encasillado una maternidad determinada, donde por ejemplo nuestra madre llega, o la suegra o la amiga o cualquier persona llega y siempre nos está cuestionando cómo estamos haciendo la maternidad, o siempre nos están dejando ver que esto a mí me resultó muy fácil y que lo hice así, que yo no me ponía de esa manera y que tienes que entender, etcétera, etcétera. Es importante que tú sepas que tu maternidad tú la manejas. Tú manejas tu tiempo y tú manejas la manera en que estás criando a tu niño. Por supuesto, una manera que sea saludable y que sea siempre garantizando su bienestar. Pero es importante que sepas esto para que no te pongas la presión que la sociedad de por sí ya nos pone con la maternidad. Si ves que pasadas alrededor de 2 semanas no se te quita este sentimiento de tristeza, de frustración, de estrés profundo, si ves que esto se hace mucho más fuerte, que por ejemplo tienes un llanto muy repetitivo, que lloras por cualquier cosa, que no le ves sentido a lo que estás viviendo, pero además que ves que hay una desconexión con el bebé, o por ejemplo, si tú me estás viendo y conoces a alguien que esté viviendo esto y lo has observado, es importante que se le brinde ayuda. Es importante observar cuando estos síntomas aparecen, porque ya entonces no estaríamos ante esa tristeza posparto, estaríamos ante una depresión posparto. Y no me voy a detener mucho en este video en eso, porque creo que es contenido de otro video, pero sí se vincula mucho a esto en el caso del estrés cuando los niños están llorando. Es normal que las mamás se estresen cuando el niño llora y cuando tienen muchas tareas y muchas obligaciones que hacer. Pero si esto se extiende, es importante recurrir, por ejemplo, al doctor. Es importante hablar con tu pareja y decir lo que estás sintiendo para que ellos también te ayuden a buscar ayuda, porque sí se puede salir de esa depresión y es algo que además va a ser muy saludable para ti, pero sobre todo para tu bebé. Y por supuesto, si llegas a un nivel en el que ya estás muy irritada, cuando tu bebé llora, que te molesta su llanto, que sientes hasta cierto coraje, que en algún momento has pensado en, por ejemplo, en sacudirlo para que acabe de hacer silencio, para que se calle, para que te deje dormir, para que no llore más, etcétera. Ahí sí te voy a decir que por favor urgente pidas ayuda. Pide ayuda, porque la depresión posparto es silenciosa, va caminando muy en silencio, pero en ocasiones tiene estragos muy fuertes en las mamás y también en los bebés, pero se pueden tratar y con ayuda por supuesto que saldrás adelante. Entonces hasta aquí el video de hoy. Espero que si estás viviendo esta situación y tienes un bebé y llora en determinado momento, llora mucho, que utilices estos consejos para calmarte y piensa que todo esto va a pasar. Esto es una etapa de la vida, una etapa que es fuerte, que es realmente estresante, que requiere de mucha tranquilidad y de mucha aceptación por parte de las madres, pero que va a pasar y que por supuesto sí la puedes superar.
Sin más, hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado el contenido, regálame tu like, déjame tu comentario porque me encantaría leerte. Si estás pasando esta situación o la has pasado en algún momento, déjamelo escrito aquí y por supuesto también te voy a responder a tu comentario. Y también sígueme en mis redes sociales para estar mucho más conectados. Y recuerda que tenemos una próxima cita. Tenemos una próxima cita para que sigas compartiendo conmigo experiencias de la vida. Chao.